hablaste a la iglesia de Éfeso y a toda la iglesia, háblanos a nosotros, Señor, para que podamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, ya que por nosotros mismos no somos competentes, Señor. Ayúdanos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, el Mesías. Amén y amén. Vamos al capítulo 3 de Apocalipsis, y hoy le toca el mensaje a la iglesia de Sardis. Una iglesia que está ubicada en una ciudad muy famosa, en una ciudad donde por primera vez se encuñó, se hizo la moneda que hoy existe. En Sardis era una iglesia, era una ciudad donde el pecado abundaba, donde el pecado era común para los seres humanos, y se creían orgullosos porque era una ciudad rica, la gente era lujosa, sus mejores ropas, sus mejores vestidos, pachanga, fiestas. Pero no, tampoco era solo famosa por eso, por haber hecho la primera ciudad que acuñó la primera moneda en el mundo, sino que había un templo, le llamaban el templo de la madre, que era ese templo, en vez de servir de que la gente cambiara, era de inmoralidad sexual. Las prácticas eran que los hombres llegaban a fornicar o a adulterar o a tener relaciones sexuales en ese templo. Y era una ciudad, pero estaba en su apogeo, como digamos La Vega, pues, donde no se duerme, donde hay lujo, donde hay fiesta, donde hay las mejores ropas, donde están los mejores inversionistas, las mejores tiendas, porque había plata. Y el nombre de esta ciudad, su significado es escapados o sobrevivientes, porque ellos se creían que habían escapado de la pobreza y que tenían una vida por delante. Eso nos sucede a nosotros cuando estamos en la cúspide de nuestra vida, cuando somos bendecidos económicamente, se nos olvida y decimos tenemos todo por delante, ahorita voy, nadie me para, ni siquiera las autoridades me van a parar ahorita en esta subida que voy. Esos eran los de Sardis. Pero la congregación que estaba ahí en Sardis era la gente, pero la congregación de Sardis se iba moldeado a la vida que llevaban ellos. Si usted nota, escapados, ellos iban a escapar de la corrupción que había en esta ciudad. Como muchos de nosotros decimos escapamos del mundo, pero muchas veces estamos compartiendo lo que es con el mundo y no hemos escapado. Y hermano, y es tremendo que alguien todopoderoso que puede ver todo lo de nosotros, que no podemos engañarle, nos venga y nos haga un examen. Noten el versículo 1 y dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Nótese que el Señor se refiere como el que tiene los 7 espíritus, el que tiene el control de la iglesia. Y cuando dice 7 espíritus, estamos hablando de la plenitud de Dios, de las 3 divinas personas. Incluye al Espíritu Santo, incluye al Padre, incluye al Hijo, y dice: yo tengo el control de los 7 ángeles, de los 7 mensajeros. Esto es importante entender, porque Dios tiene el control de nosotros constantemente. Cuando dice el que tiene el control, está en un verbo voz activa, que significa que es algo continuamente. En otras palabras, podemos decir que Dios tiene el control de las personas que son encargadas en las congregaciones constantemente.
y nada más que es el que tiene los 7 espíritus, el que tiene la plenitud de todo el control del universo, del mundo, es el que tiene el control de nuestra vida y de la vida de los predicadores. Y usted diría, porque hay pastores que se decepcionan y dicen, nadie está conmigo. Como Jeremías, el profeta llorón. Le lloraba a Dios, no tenía fortaleza. Entonces el pastor tiene que tener el predicador tiene que tener una noción que Dios tiene el control de tu vida. Y Él está constantemente ayudándote. Y si lo vemos como nosotros personalmente, Dios tiene el control de nuestras vidas hasta en lo más mínimo. No está solo. Por eso tengo un verbo activo que significa constantemente Dios está ayudando a cada uno de nosotros. Y cuando estamos en situaciones tremendas, Él está ahí aunque tus familiares no estén contigo. El pastor puede decir, a mí nadie me habla, a mí nadie me llama, a mí nadie me ayuda, pero el que está contigo es Dios mismo, que está en control de tu vida. Entonces le dice, escribe al ángel de Sardis, dile que yo estoy en control de su vida, que yo conozco todos sus problemas que él tiene. Y dice, el que tiene los 7 espíritus que está a la diestra, le dice, yo conozco tus obras, y luego tiene un conocimiento omnisciente que conoce todo. Hermano, y esto significa que si Dios conoce todo, nosotros estamos desnudos delante de Dios y no nos podemos esconder. Podemos tener una apariencia aquí entre nosotros, pero de Dios no te puedes esconder de lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Ahí estamos cabales, hermano. Si usted se quiere seguir engañando, engáñese, pero a Dios no lo puede engañar, ni usted ni yo. Entonces dice, yo conozco tus obras, y nótese, ¿por qué es que le llamaba al significado de la ciudad de capos y sobrevivientes? Porque la iglesia ha escapado de la corrupción del mundo. Usted y yo que hemos creído en Cristo, ya no debe ser partícipe de las cosas del mundo, pero lo somos. Nos envolvemos. Porque Dios, a cada uno de nosotros que confiamos en Cristo, nos sacó del medio de la podrición y nos puso en la roca que es Cristo para hacer la diferencia entre las demás personas. Pero lo somos. Respóndase usted, yo me respondo solo. Entonces lo sacó de Sardis, lo sacó y dice, yo conozco tus obras. Y nótese qué es lo que le dice. Este es lo tremendo, porque esta iglesia hacía actividades, hacía obras, tenía conferencias, hacía evangelismo, hacía de todo, pero el problema era que estaban muertos. Noten cómo dice ahí, dice que tiene 7 espíritus de Dios celestial, dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero está como. Tú te crees una iglesia que puedes decir que haces aquí, haces allá, haces lo otro, que evangeliza, que hace conferencias, que te busca la gente, pero estás muerto, papá. Yo puedo salir a evangelizar personalmente hablando, aquí le está hablando a la iglesia, pero yo puedo orar, yo puedo hacer todo, pero al mismo tiempo estar muerto. ¿Por qué? Porque la carne se disfraza. Y la carne quiere hacer las cosas que el Espíritu hace y es similar, pero no es por fe. Y los de Sardis decían, nosotros tenemos dinero, nosotros tenemos una iglesia, miren los muros, qué bonito, le hemos arreglado, le hemos pintado, pero ¿sabes qué? Tú tienes nombre de que vives, pero hace tiempo estás separado de mí en la comunión espiritualmente hablando. Eso significa la palabra separación. Entonces los de Sardis espiritualmente no tenían una comunión con Dios, porque estaban mecánicamente haciendo las cosas y confesaban mecánicamente al Señor. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy ladrón. Un ejemplo, voy a poner de ejemplo. Yo soy ladrón, robo, y le digo al Señor, anoche llego, Señor, es cierto, no está correcto lo que hice, soy ladrón. Confieso mi pecado
pero no me aparto de Él. Vuelvo a caer en la misma situación que estaba al principio. En el momento que yo confieso, tengo la relación con el Señor, pero si no me aparto y sigo robando, sigo muerto. Pues los de Sardis salieron del mundo, pero practicaban, algunos que se metían al templo a tener relaciones sexuales con las prostitutas. Algunos vivían la vida lujosa, una vida desordenada, pero ellos decían, estamos vivos, porque cuando llegaban a la congregación hacían las cosas de Dios, pero lo hacían en la carne, no en el espíritu, no por fe. Lo hacían porque tenían que hacerlo, porque querían tener una apariencia correcta delante de los de Sardis, que ya los conocían, que eran sinvergüenza. Y Dios se lo dice públicamente: ustedes están muertos, ustedes no viven. Ustedes están separados de mí hace tiempo. Tienen rencores, tienen los mismos placeres, tienen la misma gente. Se emborrachan, van a fiestas, comparten las mismas cosas que comparte el mundo. ¿Cómo vienen diciendo que están vivos? ¿Y cómo engañar a Cristo? ¿Cómo engañar al juez de jueces que ve desnuda a la persona? ¿Cómo lo podemos engañar? Usted puede engañar al pastor, puede engañar a los diáconos, puede engañar hasta el mismo los hermanos, hasta la hermana chambrosa de la iglesia la puede engañar escondiéndose bien. Pero a mi Cristo, cuando hace una radiografía en nuestro espíritu, nos muestra que estamos muertos porque no hemos confesado, y si confesamos no nos hemos apartado del pecado. Tienes nombre de creyente, tienes nombre de que vives, pero hace tiempo estás muerto. Por eso no te alegra. Vienes al culto porque estamos programados. Tal día el domingo a las 9 nos programamos como la alarma. Vamos para el templo. Pero no venimos con ese gozo que cuando sentíamos al principio: hoy es día de culto, dejar de hacer lo que sea para irme al culto. Algunos quizás en Sardis llegaban y pretendían sus lujos de ropa, sus peinados, a eso iban. Que los demás hermanos vieran que andaban bien vestidos, sus ropas nuevas, sus nuevos zapatos, sus nuevos peinados, porque les ponían oro. Pero estaban muertos. Hacían muchas obras ellos. Entonces el Señor conocía cada actitud que ellos tenían, conocía cada cosa que estaban haciendo, y conocía cada cosa buena que sí y cada cosa mala, y conocía los perversos y conocía también a los buenos, a los que no hacían podridos. Porque uno que compra una caja de tomate podrida, manda algunos 3 para encontrar bueno. ¿Cierto? En que la rebusca, usted va rebuscando, encuentra uno que no se pudrió, tenía más fortaleza. Y esto estaba pasando en Sardis. Y esto nos puede pasar a nosotros si descuidamos nuestra vida espiritual. Si pensamos que Dios no sabe nada, entonces estamos equivocados. Porque la iglesia de Sardis estaba que hay un gran problema, y no con la gente, sino con el Señor. Hace tiempo ya han perdido la comunión con el Señor. ¿Hace cuánto tiempo tú y yo hemos perdido la comunión con Dios? ¿Hace cuánto tiempo tú no te deleitas en la lectura de la palabra y dices: Dios está hablando a mi vida? Pero nos hemos involucrado más en las cosas terrenales que en las cosas de la vida. Entonces yo conozco tus obras, que estás vivo, que tienes nombre de que estás vivo, pero hace tiempo ya moriste, Sardis. Pero ellos decían: nosotros escapamos de la corrupción, nosotros estamos vivos. Es una iglesia alegre y con unos cánticos, tenemos batería, tenemos lo otro, y estamos cantando, estamos vivos. Y cuando dicen: dígame, hermano, amén, decían todos. Díganme, gloria a Dios, decían atrás, pero estaban muertos. Lo hacían mecánico, no había ese deleite. Otro problema que tenían los de Sardis, que lo que comenzaban nunca lo terminaban. Planeaban en la carne las actividades. Lo que ellos planeaban nunca tenían un fin. Nota el versículo 2 como dice: sé vigilante y afirmas las otras cosas que están para morir, porque no he hallado que tus obras son perfectas delante de mí. Nótese que dice, les da una oportunidad al Señor.
¿sabes qué? Toma una actitud diferente en la vida espiritual, estás en alerta roja. Y dice, porque no ha llegado perfección. ¿Sabe qué necesita la palabra perfección? Completar. Ellos nunca completaban lo que ellos se proponían en el trabajo como iglesia. Nunca se completaban. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué no completamos nosotros las horas que comenzamos? Porque es impulso de la carne y no del espíritu. Cuando Dios dice vas a combatir aquí y Dios te da la aval, vas victorioso, entonces aquí tienes la victoria. Y vas a terminar lo que comenzamos. Pero solo nos animamos. Ya como va llegando diciembre, empieza la humedad de tusa. Ya en enero se apagó. Solo enciende, no sé si está encendido un montón de tusa. Hasta suena cuando va quemándose. Pero ya al apagarse, así somos nosotros. Sí, vamos con todo, hermano. Ese templo lo terminamos en el nombre de Jesús. Vamos a ir a evangelizar, hermano. Vamos con todo, sí. 2 veces van. Vamos a ir a tal cosa. 1 vez, 2, 3. A la 4 ya los hermanos se van quedando. Y al último, ya no vino nadie, no voy. Ya no van. ¿Qué pasó, hermano? Es que nadie fue, yo me terminé. Como nadie fue, yo no seguí yo. Disculpan, compadres. ¿Cuántos andaban con Pablo? ¿Cuántos salieron a hacer con Pablo? Bernabé. Y de último dejaron solo. Ahí dice el Señor, pero el Señor no me ha dejado, dice Pablo. Aquí estoy en prisión, pero el Señor no me ha dejado. Y si el Señor está con uno de nosotros, no importa que los demás no vayan, vamos a continuar el evangelismo. Esa es la actitud de un creyente. Pero los de Sardis eran igual que nosotros. Quizás nosotros nos damos en pachanga, quizás nosotros no tengamos un templo de fornicación, pero lo que comenzamos nunca lo terminamos. Y dice entonces, sé vigilante. La palabra vigilante significa tener una actitud de alerta en tu vida espiritual. Necesitas examinarte, dice. Le dice el Señor, necesitamos examinarnos todos. Iglesia de Sardis, necesitas examinarte. Porque tú dices que vives, pero examina tus obras, cómo lo estás haciendo. Y el detalle es que aquí no era un hombre que está diciendo, no, que era Jesucristo, el Dios Todopoderoso, las 3 divinas personas revelándole lo que tenía Sardis. Examínate. Y luego dice, afirma. Nota en el versículo dice vigilante, significa vigila, está activo espiritualmente, examínate espiritualmente, necesitas hacer un reencuentro en tu vida, una reflexión en qué es lo que estamos haciendo, en qué es lo que estás haciendo personalmente, qué es lo que te motiva a venir al culto, por qué estás viniendo. Si lo haces por amor o porque los hermanos días ya no vino fulano, no vino mengano, porque estás trabajando, porque tienes ministerio. ¿Por qué tengo este ministerio? Necesito yo hacer un examen profundo en mi vida y decir por qué lo estoy haciendo, si está para Dios o lo estoy haciendo solo para que la gente diga que el hermano es trabajador. Y ahí es un problema. Ahí es un problema porque si yo no estoy agradando a Dios, y el mensaje de la semana pasada fue, tú toleras a los que dicen, si estamos tolerando cuestiones de nuestra vida, vamos a tolerar a los demás. Entonces, y luego le dice la palabra firma. La palabra fijar es como cuando usted está instalando algo, un candelabro, y lo tiene que afirmar bien para que no se caiga. Afirmarlo donde está bien atornillado, bien pegado. Le dice, afírmense. Fíjense bien en la doctrina. Fíjense bien en Cristo. Ese es el mensaje. Sí, fíjense bien en Cristo. Afírmense de las otras cosas. O sea, ya tenían algunas cositas buenas, pero ya estaban ya
como podemos decir, les había pegado COVID y estaban ya entubados. Sus signos vitales eran tiempo para que murieran. Estaban respirando por un aparato. Les pongo tecnología para que me entiendan. Ya cuando usted no podía respirar por sí mismo, le ponían oxígeno. Y si no podía respirar con la mascarilla, lo entubaban para poder respirar. O le entuban. Así estaba la iglesia de Sardis respirando por un aparato mecánico a punto de segundos de morir. ¿Hace cuánto estaríamos entubados nosotros, hermanos? Cada uno de nosotros nos conocemos. ¿Hace cuánto el Señor nos dice, ya estás a punto? Están tus últimos palpitos en tu corazón. Entonces estaban respirando ellos con un aparato. Y el Señor lo sabía. A Él no se puede engañar. Al Señor no se puede engañar. Entonces dice, fíjate, afírmate, porque hay unas cuantas cosas que tienes, pero ya van a estar separadas de mí. Hacían algo ellos. Había unas cuantas cositas que todavía tenían oportunidad de seguir adelante. Estaban respirando con un aparato, entubados, ya listos para morir, sin poderse mover. El Señor le dice, examínate, afírmate, sujeta bien las cosas de Dios para que no mueras totalmente. Y dice, afírmate de las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, todo lo que hacían era incompleto para el Señor. Todo lo que practicaban como iglesia estaba incompleto para Dios. Para ellos era lo mejor, para la iglesia local. Para ellos estaban trabajando, para ellos estaban en victoria, para ellos estaban en la cúspide, estaban mejor que las otras congregaciones. Pero Dios les dice, ya estás a punto de morir, papá. Son imperfectas, nunca completas nada. Qué tristeza que Dios te diga así. Y yo cuando leí esto me puse a reflexionar y dije, Señor, enséñanos cuando estamos haciendo algo malo. Porque realmente uno nunca quiere hacer cosas para que Dios no le agrade, ¿cierto? Como congregación, todo lo que hacemos queremos que Dios lo agrade. Si le damos algo a alguien, es para que la persona se llene y para que diga, pucha, Dios, esto están trabajando. Pero Dios a la iglesia de Sardis la vio muerta, a punto de morir algunas cosas. Y lo que hacían, yo imagino que hacían las reuniones, planeaban, y a mitad de la reunión, pum, dejaban de hacer las cosas. No eran perfectos. Entonces yo no la tomaba, yo no miraba esa hora terminada, sino la miraba incompleta. Y no era nadie más que Dios. Por eso que el que sirve al Señor, todo lo que hagamos para el Señor, dijo Pablo, que se haga de buena gana, no con murmuras, no con pleitos, sino hacerlo como para el Señor. Porque cuando los metemos mecánicamente, incluso, hermano, hasta los que abren la puerta tienen que venir con una actitud de abrirla por amor al Señor, no para el hermano que viene enojado. El que hace la limpieza, cosas simples, a mí pues la voy a hacer porque bueno, ¿qué importa? Tengo que hacerlo. Si no, le hermano es el que está sucio aquí. Hacerlo con una actitud para aquel de arriba. Todo lo que hagamos tiene que ser para aquel de arriba. Y todo lo que servimos en la congregación, ya sea abrir la puerta, sea limpieza, sea poner estas flores, tiene que ser con una actitud para agradar a Dios, no a nosotros. Pero si usted se levanta, usted y yo nos levantamos y decimos, me toca predicar, esta semana no voy a ver la tele, tengo que ponerme a leer, tengo que levantarme el domingo a repasar, voy a dejar de dormir 2 horas más, y de ahí ya no le llega al Señor. Probablemente a los hermanos les caiga la palabra, pero usted, yo no veo nada en usted. Así estaban los de Sardis.
Tus obras no son perfectas. ¿Y cómo puede ser perfecta una obra, hermano? Cuando estamos caminando en comunión con el Señor. Cuando confesamos y nos apartamos de lo que hacemos. Hermanos, pero es que yo no puedo. Sí puede. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos guía. Es nuestro maestro, es nuestro consolador. El Paracleto nos enseña a vivir la vida. Entonces los de Sardis estaban ya en ese punto. Dice que no son perfectas. Número 3, versículo 3. Y le recuerda en el versículo 3, le dice, acuérdate después de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Le da una. Es que es lo que me gusta de Dios, hermanos, es lo que me encanta de Él. Y por eso que yo no dejo de ser cristiana. Aunque he tenido muchas veces ganas de salir corriendo, ya no quiero nada. Pero eso es lo que me gusta, que Dios es un Dios de oportunidades. Podemos caer en lo más vil pecado, hermano. Podemos caer en lo más vil de nuestra vida. Es más, podemos andar en la calle perdidos, borrachos, lo que sea, pero es un Dios de oportunidades. Y aunque Sardis estaba muriendo, estaba conectada, a punto de morir algunas cosas, todavía le dice, mire, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Usted se acuerda de lo que recibió cuando vino a Cristo? Y si no sabe lo que recibió, ¿cómo acordarse? Acuérdate, ¿qué significa esto? Es un recordatorio constantemente en nuestra vida. ¿Y de qué estamos hablando? De las cosas básicas del Evangelio. Yo recibí a Cristo por fe y soy salvo por la fe en Cristo Jesús. Y en el momento que recibí a Cristo por fe, recibí el Espíritu Santo y tengo vida eterna. Eso tenían que recordar ellos. Cuando olvidamos estas cosas, hermanos, se nos olvida que somos creyentes y nos metemos en las cosas del mundo. Y cuando yo cosas del mundo, hermano, no solo me estoy refiriendo al alcoholismo, ni fornicación, ni adulterio. Estamos hablando de cosas simples, como rencores, odio, amarguras, pleitos, avaricias. De eso estamos hablando. Porque la gente lo primero que mira es el pecado visible. Este fue fornicario, este aquí, que empieza. Pero hay pecados que no vemos delante, pero Dios sí lo ve. Es que yo no puedo perdonar, hermano. Entonces dice, acuérdate que si eres creyente, que has sido salvo, así como Cristo te perdonó, así como Cristo te salvó, haciendo una persona vil que nadie merecía nada, así tú puedes perdonar a las demás personas. Le dice, acuérdate de lo que has recibido, de lo que ya recibiste, o sea, ya lo tienes. Quiero que veamos Efesios capítulo 1, versículo 3. Y esto es lo que hemos recibido, para que no se te olvide. Y cuando quieras decir, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero saber nada más, acuérdate de lo que tú tienes. Versículo 13 de Efesios, capítulo 1, versículo 13 de Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiéndolo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Acuérdate de lo que has recibido. Tienes el Espíritu Santo, acuérdate que si vas a enlodarte con el mundo, va el Espíritu Santo contigo. Porque en los pentecostales, hermano, en las iglesias pentecostales y muchas congregaciones dicen que el Espíritu se va. Entonces puedo revolcarme y no está el Espíritu. Ya no soy creyente en ello. Es una gran mentira. Capítulo 16, versículo 14 de Juan dice que les mandaré un paracleto, un consolador que estará con vosotros para siempre.
Cuando nos revolcamos, nos ensuciamos en el mundo, el Espíritu Santo anda con nosotros, si usted ha creído en Cristo. Entonces, no se te olvide lo que has creído. Primero, cosas que oíste. Porque le dice a Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que recibieron de los apóstoles? El Evangelio. Lo oyeron y lo creyeron. Entonces recibieron el Espíritu Santo, fueron sellados, ustedes son cristianos. Pero no cristianos como los hijos pródigos. Hay hijos bien portados y hay hijos rebeldes. ¿De cuál seremos nosotros? ¿De cuál seremos nosotros? Yo me pregunto de cuál seré, aunque yo tengo la respuesta y no la puedo decir tampoco. Amén, no la puedo decir. Ese es personal. ¿De qué hijo es usted? Porque las apariencias muchas veces nos engañan, ¿verdad? Ese es el problema. Ya los que somos rebeldes y todo eso ya nos conoce la gente, este es un viejo rebelde. Pero aquellos que aparentan algo que no son y que dicen que son, es terrible. Se les ha olvidado, Dios les ayude. Entonces, hemos sido sellados con el Espíritu. Volvamos a Apocalipsis. Entonces dice, acuérdate constantemente, ve presente en el recordatorio para que no te vayas al mundo. Acuérdate de lo que has recibido y guardado. Y le dice, arrepiéntate. Si ya estás metido en el lodo cenagoso, si ya volviste al mundo porque se te olvidó quién te salvó, que el sacrificio de Cristo para él fue duramente. Si así ya te olvidó y estás en el mundo, estás en el pecado, entonces puedes regresar. Hay una oportunidad para todo el mundo. Y mientras hay vida podemos regresar. Porque él dice, acuérdate. Porque lo que hizo Cristo no fue fácil, hermano. Morir en una cruz en la pampa del sol, su cuerpo latigado, su corona de espinas, inflamado de su rostro, con sed, despreciado por todos, escupido, cacheteado, con su barba arrancada. Lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y que a ti se te olvide. Y que se nos olvide. Entonces el Escritor dice, acuérdense. Constantemente acuérdense. Y si están en el mundo, les dice, si ustedes ya están ahí, compartiendo igual que en el templo, igual que los demás de Sardis, yo les digo que cambien su manera de pensar. Dice el Señor, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti. Y aquí viene ya el juicio sobre los que no se arrepienten. Arrepiéntete, dice. Le da la oportunidad todavía. ¿Sabes qué? Cambia tu manera de pensar. Si vas a un rumbo equivocado, regresa a los pies míos. Y le da una sentencia, le dice, porque pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En este contexto puede ser dos cosas. Uno, que venga inmediato el juicio sobre el personalmente sobre nosotros o en la venida de Cristo. Y en este caso fue personalmente con la iglesia de Sardis. Y no solo con ella, no que con otras más. Personalmente trató con ellos. Pregunte si igual unas cuantas cositas han quedado de Sardis. No existe tal iglesia en Turquía. Yo les doy oportunidad, arrepiéntanse. Y nos da oportunidad a nosotros de decir, cambia tu manera de pensar por tu pecado. Cambia. Mientras hay vida y esperanza. En la semana pasada vimos que en Teatira había una mujer bruja. Porque el nombre de una mujer bruja del Antiguo Testamento. Que vos tirar en cama. Y los que andan atrás de vos también van a ser muertos. Van a estar en cama. Y los hijos tuyos van a ser muertos. Hermanos, es que
Y a los Hebreos capítulo 6 les dice el Señor, es mejor no verme conocido que verme conocido, diga el camino santo. Es que nosotros pensamos que Dios está dormido, ¿no? Y nos deleitamos en lo que más queremos y estamos en la gracia. La gracia no es licencia. Y siempre lo vamos a repetir aquí arriba, no es licencia para pecar. La gracia es que nos ha dado Dios para que nosotros no nos sacrifiquemos para poder salvarnos y no solo poner nuestra fe en Cristo y ser salvos. Esa es la gracia. Entonces dice, arrepiéntete porque no vendré sobre ti. Y vino sobre Sardis, claro hermano, se cumplió, no se arrepintieron. Hay personas que juegan como el Señor. Algunos descaradamente, otros se esconden. Nos escondemos. No, señores, que yo soy creyente y venimos para la iglesia, pero Dios sabe nuestra posición. Dios sabe nuestra condición como seres humanos. Versículo 4 dice, pero tienes algunas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y aquí hace una distinción el Señor de los perversos que estamos hablando atrás y de unas personas que están enfocadas. Y estas personas que están enfocadas siempre son más vistas por los que están desenfocados. Se cree santurrona, lala. Hermano, así que es la vida espiritual. Oiga bien, la vida espiritual no depende del pastor ni de nadie, es personal. Yo decido cómo vivir mi vida. Y si el hermano está viviendo la vida correctamente al Señor, déjelo. Y si usted anda en el lodo cenagoso, arrepentámonos. Pero ¿qué hacen en las congregaciones? Hablar más de las personas que están bien con Dios. Hay algunos que son de apariencia, hermano. No vamos a obviar eso también. Pero hay hermanos que sí son fieles al Señor. Y aquí lo dice. Pero tienes unas pocas, oiga, pocas. Y era una iglesia grande. ¿Cuántos habremos aquí? ¿Cuántos pocos seremos? ¿O cuántos pocos habrán? Porque puede ser que ellos los tengan las pocas. Pues no veremos nadie aquí. Si viniera el Señor y a tirar a su rayo láser y empezara a sacarnos radiografía a todo, ¿cuántos quedaríamos que no hemos sido ensuciados con el mundo? ¿Sabe qué significa esta palabra? Esta palabra que dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado. ¿Sabe qué significa la palabra? Tintar con lodo. O sea que, como que agarra una toalla blanquita y empieza a agarrar con lodo, a secarle las manos y queda toda manchada, chuca, sucia. Entonces había unos cuantos en Sardis que estaban blanquitos, chelitos, como es aquí en El Salvador, pura leche, que no estaban sucios, que se sostenieron al deseo del mundo, a lo que Sardis daba. Y les da al Señor un galardón, se los menciona antes. Es que el detalle es, hermano, que nosotros pensamos que la vida cristiana aquí se termina, morimos, aquí se acabó. No, hermano, continúa. Hay galardones, hay recompensa, hay privilegios. La semana pasada les dijo que, no me acuerdo qué es lo que les dijo, aquí está, al que venciera y guardara, dice, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones. La semana pasada, le daré autoridad sobre naciones, o sea, van a ser personas que van a dirigir naciones. ¿Cuándo? ¿A dónde? En el reino milenial. Todo lo que tú haces, todo el esfuerzo que tú haces va a ser recompensado, pero con una actitud correcta. Note que él dice aquí en el versículo 4, pero tiene algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. O sea, en otras palabras, miraban que las personas iban para el mundo, pero ellos se mantenían fieles. Miraban que estaba la prostitución, venían ferias, lo vamos a poner así,
venían ferias, venían carnavales y ellos, aparte, los que no andaban con ellos, me imagino que eran, mira, los santurrones, uy, velo, si no es malo bailar, usted, ¿verdad que no es malo escuchar música? ¿Verdad que no es malo andar ahí usted echando? Y los mundanos que te miran, ¿qué van a decir de usted? De usted y de mí. Para ser como ese no quiero hacer nada. No hay diferencia entre una persona no salva y una persona salva. No, yo no puedo ser así, no. Si es que esto se muy a la tira de santurrones, todo hermano. Pero había unas cuantas pocas personas ahí que salieron del mundo, y esos fueron vencedores. Esos escaparon. Eso no hacían TikTok. Ellos no hacían TikTok bailando, hermano. Entonces, hasta aquí vemos que había unas cuantas personas, hermano, que estaban no manchados sus vestiduras. ¿Cuándo mancho mi vestidura? ¿Cuándo me dieron la vestidura? Cuando yo confié en Cristo como mi Salvador. Y es más, y vean la misericordia de Dios, hermano. Cristo miraba manchado a las personas, pero cuando las presenta el Padre, las va a presentar sin mancha, porque Él tiene palabra. Pero algunos, y aquí entra la pregunta, me doy a preguntar, ¿será que soy salvo, sí o no? Porque algunos quizás andan en el mundo y son salvos, y andan como el hijo pródigo, y otros piensan que por venir a la congregación son salvos. Y estos no son ni salvos, no son nada. Pero aquí les digo hermanos. Y usted me diría, ¿por qué les digo hermanos? Porque vienen a la congregación y todos los que vienen aquí son mis hermanos. El que tiene el juicio para juzgar si son salvos es el Señor. Entonces hay unos cuantos pocos que han aguantado la presión del mundo, porque el mundo te presiona a irte tras Él. Y el mundo constantemente nos está llamando. Ven, y es que es bonito el mundo, hermano. Terminar sudado a las 2 de la mañana bailando ahí, ¿ves? Qué bonito, ¿no? Y medio tragueado usted, hasta tira el pase de Cantinflas y de Resorte. Pero es temporal. Es temporario. Y lo que hacemos en el Señor es eterno. Y los jóvenes dicen que ustedes son aburridos. No, aquí ya pasamos por ahí, no queremos que pasen ustedes. Yo me libré por pura misericordia de Dios. Yo vi pleitos de machete en mi pueblo por andar bailando. Y ni bailaba, no que andaba de metido ahí. Solo viendo el baile. Vi disparos. Yo no quisiera que mis hijos murieran en una discoteca, muertos por un loco que llega ahí. O aplastado en una turba por querer salir por el desparpajo de gente que está matando adentro. Los jóvenes no entienden esto, que ustedes son aburridos, ustedes fueron jóvenes, entiéndanos. Sí, los entendemos, pero no queremos que pasen por ahí, porque los amamos. Amamos a nuestros hijos, no queremos que mueran de tal manera en el mundo. Y por eso que muchas veces somos rígidos. Pero había unas cuantas personas que no estaban sucios ahí, no estaban puercos. ¿Qué significa esto? Que no se hayan metido con las cosas del mundo. Pero los que estaban metidos en las cosas del mundo, estos se les miraban las manchas del pecado. Qué vergüenza será que Dios nos diga, Aníbal, mira qué montón de manchas, pecador sos vos. Me daría vergüenza. ¿Sabes por qué me daría vergüenza? Por lo que Él hizo por mí. Fue demasiado grande la cruz y yo le fallé. Lo que Cristo soportó. O sea, nosotros con una mala mirada que nos ponemos enojados, y Cristo abofeteado, el dueño de todo el universo, el dueño aún de esos que le estaban pegando, se humilló por amarme a mí, por amarlo a usted. Se merece su respeto el Señor. Y los de Sardis no le daban respeto, solo unas cuantas personas.
Pero vea el versículo 5. Dice el versículo 5: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Delante de quién? Quizás había personas no salvas ahí, hermano. Le hago una pregunta: ¿usted ya venció, hermano? ¿Usted ya vencieron? ¿Ya vencieron? Yo ya vencí. ¿Sabe cuándo vencí? En la cruz del Calvario. Allí vencí, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, yo vencí. Y lo va a escribir, ¿y qué dice? Y mira qué lindo: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré, seguridad eterna, no borraré el nombre del libro de la vida. Todo aquel que quedó en Cristo y lo ha creído realmente no va a ser borrado aunque esté sucio. Porque el que está sucio va a perder sus galardones, su recompensa, sus privilegios en el cielo. Va a ser avergonzado cuando todo el mundo esté teniendo galardones. Esta persona no va a recibir por estar manchado en el mundo, pero no va a ser borrado. Porque el que lo promete que vas a tener vida eterna se llama Jesucristo. Porque cuando creemos en Cristo, Cristo impone su justicia en nuestro cuerpo, en nuestra vida, para presentarnos santos delante de Dios. Pero habían algunos que habían vencido ahí, algunos que llegaron a la congregación y que no eran salvos. Pero le pregunto: ¿usted ya venció? Porque no ha vencido, lo que le toca es un lugar de castigo. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Ya para ir terminando, hermano. Capítulo 20. Versículo 12. Dice: y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos, lo que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Versículo 15: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago. ¿Y por qué no fue escrito, hermano, si yo hacía obras? Si yo iba a la iglesia, yo daba ofrenda. De todo lo que me mandaban mis hijos, yo lo ponía el 10% en la canasta. Y de todo lo que yo reunía en mi venta, y la ponía. ¿Por qué no soy vencedor, Señor? Porque hay un juez. En los Juegos Olímpicos hay jueces. Y los jueces deciden quién ganó y quién no ganó. Y en este caso el juez es Dios, Jesucristo. ¿Y qué es lo que es Jesucristo? Juan capítulo 3 versículo 18, ¿qué dice? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está. Pero hermano, yo iba a la iglesia, yo compartí en la congregación, yo hacía todo en la iglesia, pero te faltó algo. ¿Qué me faltó? Confiar en Cristo, porque la salvación no es por obra, la salvación no es por lo que tú haces, la salvación no es por dar dinero, la salvación no es por limpiar el templo, la salvación no es por cuidar niños, la salvación no es por poner las flores más bonitas en el templo, la salvación no es por encender un teléfono y grabar y transmitir la predicación. La salvación es por confiar en el Hijo de Dios. Si no has confiado en Él, entonces vas a estar en el trono blanco. Aunque tengas muchas obras, mejores que las mías quizás. Porque si la gente desprecia a Cristo, entonces Cristo es el juez. Dios dijo: yo envío a mi Hijo para todo aquel que lo mire, tenga vida eterna.
y lo resucitaré en el día postrero, al que cree en Cristo. Pero hay gente que se va a levantar diciendo: Señor, si yo le daba a los ancianos, a los de cáncer, perfecto, lo aplaudimos. Y les ayudó. Señor, yo daba la guarnición para todos los viejitos que no tenían familiares. Te lo aplaudimos, papá. Gracias, le quitaste el hambre. Señor, pero ¿sabes qué? Buscame a Juan Pérez aquí, vos. Juan Pérez, está en el libro de las obras, sí, aquí aparece. Ahora buscámelo en el libro de la vida. Juan Pérez. Búsquemela con la P mayúscula, porque no la encuentro. No se encontró. ¿Por qué no se encontró? Por no haber confiado en el Hijo de Dios. Por ver agarrado en juego las cosas de Dios. Qué tristeza. Entonces, ¿qué quieres tú en esta mañana? A los que nos ven por internet, ¿quieres seguir muerto o quieres encontrarte en el libro de la vida? Si quieres encontrarte en el libro de la vida, solo tienes que confiar en Cristo como tu Salvador. Debes de creer que Él murió por tu pecado y que fue sepultado y que fue resucitado el tercer día y vas a ser salvo. Y si alguien no ha confiado en Cristo aquí en esta mañana que está con nosotros, tienes que hacerlo, porque no te vas a encontrar, no vas a vencer, vas a ser un perdedor. Aquí les dice: y lo presentaré delante de mi Padre. Colosenses, vamos a Colosenses. Capítulo 1, versículo 21. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentar a los santos sin mancha irreprensible delante de Él. Todos los que han creído en Cristo van a ser presentados delante de Él. En otras palabras, ¿qué significa esto? Bueno, Cristo está enfrente aquí, este es Cristo, yo estoy atrás de Él. Y el Señor me dice: Padre, aquí yo traigo los que vencieron conmigo. ¿Y cuándo peleé yo, Señor? Nunca. ¿Y cuándo morí en la cruz? Nunca. Pero que tú confiaste en mi sacrificio, entonces te presento delante de los ángeles y delante del Padre, que sos vencedor, al puesto todopoderoso. ¿Y quién me podrá quitar de ahí? Nos van a decir locos, nos van a decir topados, nos van a decir como gallina. ¿Qué importa? Con Cristo somos más que vencedores, en su sangre, en su sacrificio. Y si tú has creído en Él, entonces sos vencedor. Ahora, pero también dice ahí en Apocalipsis, dice: al que venciere y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Imagina que diga ahí: Aníbal, pasa enfrente de mi Padre. Qué bello. ¿No le gustaría usted estar delante del Padre y que Cristo le diga: pasa, es tu casa, es lo que te prometí, ya venciste? Si yo venzo, yo vencí, tú venciste, pasa. Esto no es un juego, hermano. La vida espiritual no es un juego, la vida del creyente no es un juego. ¿Qué aprendemos hasta aquí entonces? Y el versículo 6 dice: el que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Oiga, hermanos, aprendemos hasta aquí que los líderes están constantemente en la mano del Señor, protegiéndolo. Que el Señor conoce todo lo que hacemos. Y el Señor sabe si usted está muerto o está vivo en la vida espiritual. El Señor conoce si realmente usted está haciendo las cosas de Él o no lo está haciendo.
En el versículo 2 aprendemos que debemos de reflexionar si no lo estamos haciendo, examinarnos si es que no estamos muertos, confesar y apartarnos. Número 3, debemos de acordarnos lo que hemos recibido, lo que Cristo hizo por nosotros, y debemos de cambiar nuestra manera de pensar si estamos en el mundo. Hay arrepentimiento, hay oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades para todos nosotros. Y si estamos fallando en cualquier situación, Él nos recibe de nuevo, como cuando recibió el hijo pródigo con un abrazo y un beso y no le reclamó nada. Él no te va a reclamar, como nosotros los seres humanos. En el versículo 4, habían personas que eran dignas, que no estaban sucias sus vestiduras que le dieron al principio. Esas vestiduras que Dios nos ha dado, con la cual vamos a andar vestidos allá en la gloria. Ellos no le han manchado. Su testimonio, su vida espiritual permanecía como desde el principio. No se han enfocado en ningún pecado. Y Dios dice, andan conmigo. Todo lo que Dios hace, todo lo que hacían, lo hacían para el nombre del Señor. Todo lo que hacían, lo hacían por Cristo, no lo hacían por la gente. Si no dice el versículo 4, andan conmigo. No se han manchado, no están todos sucios de su cuerpo de pecado. Número 5, y dice el que venciere, y en el 5 dice que si no has vencido, puedes poner la fe en el Hijo de Dios y vas a ser más que vencedor. Nosotros vencimos hace más de 2023 años allá en la cruz, todo lo que hemos creído. Cuando Cristo venció en la cruz del Calvario, nosotros vencimos. Ahora, en nuestra vida espiritual, no sabemos si estamos blancos o estamos sucios, pero cada uno de nosotros nos conocemos a sí mismos. Y Dios sabe quién es que estamos fallando o no está fallando. Gracias por su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, por tu palabra, por enseñarnos a la iglesia de Sardis y por enseñarnos a nosotros, Señor, que aún siendo pecadores fallamos.